webinar. Esta es la segunda edición en la que tenemos presente a Leonel Quiroga, que nos va a estar platicando sobre algunos aspectos relacionados al tema de Machine Learning e inteligencia artificial. Quiero presentarles a Leonel. Leonel es uno de nuestros instructores especializados en el programa de Machine Learning y es originario de la ciudad de Guatemala. Cuenta con 3 años de experiencia en el área de inteligencia artificial y 6 años como desarrollador backend. Leonel trabaja actualmente como director de inteligencia artificial en Cinepox, una startup enfocada en la creación de productos inteligentes, en donde trabaja desarrollando soluciones de análisis de contenido para la vertical de publicidad. Anteriormente estuvo trabajando en AutoWeb, extrayendo información de los motores de búsqueda más importantes del mercado, como lo son Google, Bing y Yahoo, y para la generación de inteligencia de negocios. Anteriormente también se estuvo desempeñando como desarrollador de software enfocado en sistemas de administración documental para compañías de seguros. Leonel cuenta con un posgrado que consiste en una maestría de visión artificial por computador. Esto es mejor conocido como Computer Vision por la Universidad de Gyeonggi, la cual se encuentra en una de las 5 mejores universidades de Corea, y además estudió ingeniería informática en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que muchas gracias a todos, les cedo la palabra a Leonel y comencemos con nuestro webinar. Al final de la edición vamos a tener un espacio para hacer preguntas, en donde vamos a estar apoyando a todas las dudas que hayan surgido durante el webinar. Gracias. Buenas noches. Hoy les voy a hablar de la inteligencia artificial y aquí está nuestra pequeña agenda. Vamos a hablar de la inteligencia artificial como tal, los sistemas de recomendación, el procesamiento del habla y la visión por computador, y por último el aprendizaje automático. Si se dan cuenta, el título de la charla es Inteligencia Artificial más allá del Deep Learning, porque me gustaría presentar otros puntos de vista aparte del Deep Learning. Entonces, comenzamos. ¿Qué es la inteligencia artificial? Desde la aparición de la inteligencia artificial hace como más de 60 años, se han presentado más de 340,000 patentes relacionadas con IA. Lo registra esta organización, que es la Organización de Propiedad Intelectual Mundial de la ONU. Y entonces, esta organización nos dice que nos da un reporte, y ese reporte es muy interesante, es del año pasado, y entonces aquí se puede ver y dice que hay más aplicaciones aparte del Deep Learning, que es el tema más famoso por el cual creo que muchas personas están acá, porque quieren saber qué es eso del Deep Learning. Hay otras aplicaciones como el procesamiento del habla, el análisis predictivo, el procesamiento del lenguaje natural, la robótica, el visión por computador. La técnica de IA más utilizada en las patentes actualmente es la Machine Learning, es la técnica más utilizada, tiene 134,000 documentos de patentes. Entre estas aplicaciones funcionales de la IA está la visión artificial, que es el tipo de patente más utilizada. Vamos a ver algo muy interesante, por qué la visión artificial tiene un lugar especial en este webinar. Las aplicaciones de visión artificial incluyen aquellas relacionadas con la realidad aumentada, la biométrica, la segmentación de imágenes, videos, reconocimiento de personajes, rastreo de objetos y la comprensión de escenas. Hay actualmente 20,000 patentes de Machine Learning, y algo muy interesante es que solo hay entre 1,500 y 2,000 patentes de programación lógica. Esto nos quiere decir de que pues no es que sea, no es que esté muriendo, porque siempre vamos a necesitar la programación lógica funcional, pero el tema de IA es algo que está súper fuerte. Entonces, ¿quién es la empresa que tiene la mayor cantidad de patentes? Es IBM, de Estados Unidos, le sigue Microsoft. IBM tiene 8,000, Microsoft tiene 5,000. Después está la japonesa Toshiba, después está Samsung, y de ahí está NEC de Japón también, y tienen 5,000, 4,000 patentes entre ellos.
¿Cuál es el país que domina esta área? Definitivamente yo creo que ya lo saben, es China, Estados Unidos y Japón. Solo esos tres países tienen el 78% de todas las patentes. Entonces es un área muy, muy fuerte, es un área que está cambiando toda la vida como la conocemos. Pero ¿qué es realmente IA? Vamos a ver en la siguiente presentación que dice que IA no es estadística aplicada, porque es un campo, la estadística es un campo de las matemáticas que se ocupa de la comprensión e interpretación de los datos. El aprendizaje automático, por otro lado, es una clase de algoritmos computacionales. El aprendizaje automático, y ahí hay un pequeño truco, no requiere un conocimiento avanzado de estadísticas. El aprendizaje automático no vive en un mundo por sí mismo. Entonces, ¿qué es el aprendizaje automático? Es una representación, es una evaluación y una optimización. La representación implica la transformación de entradas a otro espacio funcional. La evaluación es, si alguna vez han trabajado con redes neuronales, saben lo que es la function loss. Y la optimización es, queremos reducir esa function loss a lo mínimo. ¿Qué pasa? Que la estadística, por ejemplo, no puede trabajar con una regresión sobre 100 millones de variables. Machine Learning sí. La diferencia entre redes de Deep Learning y modelos estadísticos es su tamaño. Las redes neuronales profundas son enormes. Las arquitecturas, por ejemplo, llegan a tener 138 millones de parámetros. Entonces, ¿cómo se puede regresar una regresión múltiple en más de 100 millones de variables? Solo de pensar eso para un estadista es algo muy fuerte. Entonces, esto se debe a que ese tipo de problemas no es regresión múltiple, es Machine Learning puro. Es una nueva área. Aquí doy el ejemplo en esto del 10 Years Challenge, que dice que antes se representaba esta fórmula, pero ahora le llaman Machine Learning. Pero como ya vimos, es totalmente diferente. El Data Scientist es esa persona que está interesada en crear estos nuevos modelos que van a tener esa capacidad impensable. Entonces, vamos a tocar por primera vez el Deep Learning. ¿Qué es esta técnica que nos está dominando desde hace 5 años? ¿En dónde está ubicada? Tenemos que la inteligencia artificial no solo es Deep Learning, eso es un concepto errado, también tiene otras áreas, está la robótica, la visión por computador, el procesamiento del lenguaje natural, los sistemas distribuidos, los análisis predictivos, el procesamiento del habla. Pero definitivamente la técnica dominante desde hace 5 años es Deep Learning. Un pequeño repaso, dentro de la inteligencia artificial está la Machine Learning y dentro de la Machine Learning está el Deep Learning. Ven ahí esa fecha, 2010, en realidad es 2012, pasó algo muy, muy interesante en ese año. Entonces, ¿qué es para todo esto? ¿Qué es la inteligencia artificial? Se concebió como una idea de que la computadora pueda imitar el comportamiento humano de alguna manera, pero no solo imitarlo, sino en imitar cómo aprenden los humanos. El aprendizaje automático, o sea, el machine learning, son técnicas que permiten a la computadora y descifrar, entregarlos a otras aplicaciones. Por otro lado, el aprendizaje profundo es un subconjunto del aprendizaje automático que permite a las computadoras resolver problemas mucho más complejos. Por ejemplo, uno puede reconocer como ser humano formas, elementos únicos. El Deep Learning triunfa porque puede hacer esas cosas que inclusive la Machine Learning no puede. Puede darle esa visibilidad a los vehículos autónomos para saber qué próxima acción tomar, saber si hay que hay alrededor, debe ser capaz de reconocer personas, bicicletas, otros vehículos, señales de tránsito, velocidad, mapa. Había un ejemplo en una TED de que, por ejemplo, hubo un caso donde un carro se presentó ante una señora que estaba persiguiendo a su mascota. Entonces ahí es como algo totalmente inesperado. Todos ese tipo de escenarios son los que tiene que considerar el Deep Learning, específicamente hablando de Deep Learning. Por otro lado, voy a enfocar que no solo existe esto, también existe el análisis predictivo,
existe el procesamiento del lenguaje natural y también el de la voz y el de la visión por computador. Entonces, estos 4 puntos son los que voy a tocar, aparte de esta rama muy general de Machine Learning. ¿Qué son los sistemas de recomendación? Si ustedes alguna vez, y estoy seguro que casi todos han comprado en Amazon, que ahí es un ejemplo. Un sistema de recomendación es un algoritmo simple cuyo objetivo es proporcionar la información más relevante a un usuario mediante el descubrimiento de patrones en un conjunto de datos. El algoritmo clasifica los elementos y los muestra al usuario los elementos que son calificados con un alto voto. Un ejemplo de recomendación es cuando se visita Amazon o cuando se le está recomendando películas o series en Netflix o Spotify o Deezer, todas estas plataformas que ya son parte de nuestro día a día. Pero hay 2 tipos de sistemas de recomendación, que son los basados en memoria y los basados en modelos. Los basados en memoria son los productos que se recomiendan de un usuario a otro en función del hecho de que los productos le gustaron primero a un usuario similar al usuario que se le va a presentar. Basados en modelos son calificaciones que se le dieron al usuario. Entonces, por ejemplo, si a un grupo de usuarios le dieron una calificación a unos libros, cuando un nuevo usuario parecido al primer grupo de usuarios le dé comprar a este libro, entonces muy probablemente le tenga los mismos gustos. Entonces, este tipo de calificación es basado en modelos. Los modelos, estos se basan en árboles de decisión, modelos basados en regla, modelos bayesianos, métodos de factores latentes. Un caso muy interesante es Amazon. Amazon reportó una cosa exorbitante de aumento de ventas del 29% durante su segundo trimestre respecto al año pasado. Y ese crecimiento se debe a las recomendaciones que han integrado. Estas recomendaciones empezaron en el año 98. Luego, otro caso muy famoso es YouTube, también empezó a poner recomendaciones. Netflix también es un caso, pues es la historia, que hubo un premio que se llamaba el premio Netflix y el que ganara se llevaba $1 millón. Tardó 4 años, perdón. Entonces, para que se den cuenta que este tipo de modelos, o sea, un proyecto de Machine Learning o de inteligencia artificial es algo muy fuerte, que al igual que la programación funcional no va a morir el día que se hace un deploy, sino que se va iterando sobre él. ¿Qué hizo Netflix? Dio como 100 millones de calificaciones que habían dado como medio millón de usuarios a 20,000 películas. En 18 de septiembre del 2009 se anunció que un equipo que se llamaba Bell Course Pragmatic Chaos se había alcanzado los que han trabajado con esto van a saber que es un root mean square deviation de 0.85. Ese grupo tenía 2 personas austriacas, 2 investigadores del AT&T Labs, uno de Yahoo y otros de un grupo que se llamaba Pragmatic Theory. Entonces, estas personas se llevaron el premio y pues ahora ya sabemos lo que pasó con Netflix. Es una plataforma inmensa. ¿Cuál es el futuro? Que las recomendaciones van a estar en todas partes. Se cree que hay más oportunidades delante de nosotros, más de las que podemos imaginar, con servicios interactivos inteligentes, donde comprar es tan fácil como una conversación. Esto va más allá del paradigma actual de escribir en una caja de búsqueda y navegar por un sitio, sino es hablar con un amigo que te conoce y sabe lo que te gusta, trabaja con uno, vive con uno y anticipa necesidades. Ese es el futuro de las recomendaciones. Van a ser algoritmos inteligentes que se aprovechen de la inteligencia humana colectiva. El futuro va a ser siendo las computadoras ayudando a las personas a ayudar a otras personas. Entonces, eso es todo lo que tengo para decir de esto, que es otra área de la inteligencia artificial que me gusta mencionar mucho porque es algo que
como les digo, usamos día a día y quizás no somos conscientes de eso. Pero por otro lado también tenemos el procesamiento del habla, y aquí incluí a esto que se llama normalmente NLP en inglés, y el procesamiento de la voz, porque están muy relacionados. Entonces, ¿qué es esto del NLP? Son algoritmos que determinan propiedades del lenguaje humano natural para que las computadoras puedan entender lo que los humanos han escrito dicho. La NLP incluye sistemas de computación que enseñan a extraer datos de cuerpos de texto escrito, traducir un idioma de un idioma a otro, o reconocer palabras impresas escritas a manos. En particular, la NLP es el campo que permite el uso diario de asistentes virtuales por voz. Ahorita voy a llegar a ese punto que es muy interesante. ¿Cuál es el futuro? Es el tema de los VUI, que son las Voice User Interface, y están relacionados mucho con el tema del NLP. Entonces, ¿cuál es esto de las interfaces por voz? En el futuro, ¿por qué son tan famosas las interfaces por voz? Perdón. Es porque una interfaz de usuario no existe o es invisible. Entonces se puede tener una conversación de manera simple y con una abstracción mínima hacia la máquina. Permite una búsqueda inteligente, como preguntarle hacia tal dirección a tu teléfono, y proporciona una mejor respuesta a la pregunta en base al tono, en base a frases idiomáticas comúnmente utilizadas para la conversación humana. Google es el que ha estado implementando mucho esto, a tal punto de que se presentó el año pasado algo muy interesante, que era las interfaces de voz dando una respuesta a una persona que estaba tratando de realizar una cita en un salón para cortarse el pelo. Y si ustedes ven el video de la conversación, se ve como si fuera una persona hablando con otra persona. Entonces, este tipo de tareas tan monótonas se pueden hacer con este tipo de aplicaciones. El tipo de aplicación, otro tipo de aplicaciones del NLP es que permite hacer un resumen automático, calcula frecuencias de palabras, luego clasifica, simplifica y configura un cuerpo de texto basado en partes más significativas de un contexto. Permite hacer análisis de sentimientos en base al tono humano, y algo muy utilizado actualmente es como preguntas y respuestas, las famosas FAQ frecuentes. Entonces, esto nos lleva a esto del asistente virtual. ¿Por qué la voz está en aumento? Si ustedes han seguido este auge, empezó con Siri en el 2011, luego llegó Cortana en el 2014, se unió Alexa en el 2014, salió Google Assistant en el 2016, y el último que sacó uno es Bixby en el 2017. Entonces, esto nos dice de que las empresas más grandes todas se están perfilando para incursionar en este modelo, es porque es algo que hay que ponerle mucha atención. Entonces, se ha visto que esta es una nueva forma de interacción persona-computadora que se ha convertido en algo muy común. Esto es como un momento muy mágico, como cuando Steve Jobs introdujo el mouse y se podía percibir que se podía dar un clic en la pantalla. Ahorita se puede hacer la misma comparativa, que ahora le puedes dar instrucciones a la máquina por medio de tu voz sin necesidad de menos formalismos. Entonces, está ahorita esto abriéndose a la comunidad y está esperándose que se explote el potencial de las VUI, que para que sea una experiencia de voz más allá del servicio al cliente y la búsqueda. Hay 4 tendencias que están aumentando esto, que son los servicios IoT,
que esto ha permitido que se brinden más oportunidades para la voz, los sensores, las lecturas, por ejemplo, contribuyen a integraciones naturales al hogar inteligente. Entonces, todo esto está haciendo que las GUIs sean mucho más inteligentes a los avances en Machine Learning, y los GUIs están aprendiendo y adaptándose a patrones de voz, preferencias, contextos y de los usuarios a lo largo del tiempo. Entonces, sí, la voz es la nueva disrupción, mucho más de la Deep Learning como tal, porque es algo que es interactivo con el usuario. Entonces permite, si se recuerdan lo que les contaba, por ejemplo, en los 80s fue el boom de las Wii, en los 90s fue el boom de la web, los 2000 fue la introducción del mobile, y ahorita lo que se pronostica es la integración de los Wii como algo mucho más natural. Entonces, todo esto ha impulsado un punto de inflexión en la tecnología, porque el controlador central no es ninguna tecnología, sino que somos nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, uno tiene que temporizar algo. Entonces, uno configura a su asistente y le dice, configúrame el temporizador por 10 minutos. ¿Quién se hubiera imaginado que hace un tiempo eso, presionar unos botones, ya es algo normal en nuestra vida? En el futuro, dar instrucciones por la voz va a ser algo totalmente normal. Con cada giro de la tecnología nos muestra que es posible hacer muchas cosas más de las que nos podemos imaginar ahorita. Entonces, toda la comunidad está haciendo lo mismo con la voz, está encontrando un camino hacia interacciones multimodales totalmente conversacionales que se extienden a dispositivos móviles, portátiles e inclusive hablemos de realidad virtual. Por último, en este campo tenemos los chatbots. Los chatbots son esos programas creados para interactuar automáticamente con los mensajes recibidos. Los chatbots pueden programarse para responder de la misma manera cada vez, pueden responder de manera diferente a los mensajes dependiendo de ciertas palabras clave, o inclusive utilizar Machine Learning para adaptar sus respuestas a la situación. Los chatbots aprovechan los medios de chat como mensajes para responder sus mensajes. Actualmente se estima que se envían más de 2.000 millones de mensajes entre personas y empresas. El 56% de las personas prefiere enviar un mensaje de servicio al cliente, y la mitad también prefiere que una empresa que ofrezca este tipo de servicios, que permita esa interacción por voz. Entonces, ¿cuáles son como esas reglas que se tienen que hacer para crear los chatbots? Es definir el objetivo, los casos de uso en los que se va a aplicar. Hay que pensar en las plataformas, desarrollar una estrategia de cuál va a ser el contenido a entregar, crear una voz y personalizarla, y va a tener una gran apertura. ¿Cuáles son los casos de usos predichos para los chatbots? El más popular es en un caso de emergencia, o el segundo son las quejas o explicaciones. Buscar, ese es como algo muy humano, yo sé que eso es un robot, pero yo quiero hablar con una persona. Hacer una reservación, que es lo que les contaba en Google, hay un video muy interesante de eso. Pagar cosas en línea. Entonces, todas estas cosas nos dicen que vamos a ahorrar tiempo y dinero, vamos a generar clientes potenciales y vamos a guiar a los usuarios a mejores resultados, y vamos a proporcionar un apoyo fuera de horario, y vamos a involucrar a los usuarios de manera única. Ya había dicho que más de la mitad de las personas es muy probable que compren en las empresas que pueden enviar mensajes por chatbot, porque quiere decir que son empresas innovadoras y les gusta estar en la ola de la innovación. Vamos a entrar al tema de visión por computador. Y entonces aquí, el procesamiento de imágenes.
Si alguna vez han trabajado con procesamiento de imágenes, sabrán quién es esta persona, que es Lena. Esta persona es como de las primeras imágenes que se usó para Computer Vision, y resulta, si buscan la historia, es una persona que salió en la revista Playboy, y a partir de ella le cortaron solo la cara, y por su cara se han hecho muchos, aparecen stamp papers científicos. Pero esa es su historia, de que las personas que estaban haciendo sus experimentos decidieron tomarle una foto a ella. ¿Y qué es esto? La visión computacional es un campo interdisciplinario que trata sobre cómo se pueden hacer las computadoras para obtener un alto nivel de comprensión a partir de imágenes. Entonces, ¿qué es esto? Es darle ojos a la computadora. En el 66 hay una historia que había un profesor que trató de hacer un proyecto en el MIT, y el objetivo del proyecto era hacer un proyecto de visión en un verano a estudiantes de pregrado. El objetivo era construir un sistema que pueda analizar e identificar objetos en ella. Era una verdadera locura para ese entonces. Entonces aquí en este meme dice, este meme salió a partir de esa historia, que le dice, necesito que me hagas un clasificador de escenas, para saber si estamos en un parque nacional o no. Y entonces el programador le dice, claro, me va a tomar un par de horas. Y que me verifique si hay en la foto un pájaro o no. Bueno, voy a necesitar un equipo y 5 años de research. Esto puede ser increíble de pensar, de entender cómo por la identificación de un objeto adentro de la imagen se cambia totalmente el approach. Pero es porque es eso. Y pónganse a pensar en un pájaro, cuántos posibles perfiles tiene para reconocerse en imágenes. Son miles, sino que infinitos. En cada posición el pájaro sigue siendo el pájaro, solo que está haciendo cosas distintas. La visión artificial es extremadamente buena para hacer tareas específicamente definidas. Ay, perdón. Perdón, tuvimos unos problemas técnicos. Listo, estamos de vuelta, solo un pequeño problema técnico. Entonces, como les decía, es extremadamente buena para hacer tareas definidas, pero, por ejemplo, un caso muy puntual fue Amazon Go, una tienda que se puede ir a comprar y uno solo tiene que tomar los productos y luego las cámaras van a reconocer qué estás tomando y cuánto tenés que pagar. Dio un gran avance en los carros autónomos, porque la visión por computador lo trata de hacer algo muy holístico. Puede interpretar una amplia gama de cosas que está detectando y que aún no se pueden resolver con la IA. Estas tareas nos parecen muy fáciles, pero no son tan sencillas de modelar para un sistema informático. Entonces, ¿cuál es como el proceso de esto de procesamiento de imágenes? Realmente se puede definir en 3 pasos, que es la importación de imágenes a través de herramientas de adquisición, es analizar y manipular esa imagen y luego devolver esos resultados en base a un análisis. Eso es, a grandes rasgos, qué pasa en medio de cada una de las cosas. Son
estamos reconociendo patrones, estamos extrayendo características, estamos clasificando, estamos haciendo un análisis de señal de distintos ángulos, o estamos haciendo unas proyecciones. Por ejemplo, cómo se proyecta un objeto de 3D en 2D, cuántas formas puede verse un perro en una imagen, cómo se puede desglosar una imagen en muchas características. Todas estas preguntas las resuelve la visión por computador, y aunque pues puede que no muchos lo sepan, pero de igual forma lo menciono, aquí inició el Deep Learning. Al final de 1980 había un challenge que se llamaba WordNet en la Universidad de Princeton, y en el 2006 se trataba de que iba a crearse una estructura como jerárquica, como una ontología más o menos para el idioma inglés, que quería crear como un diccionario, pero iban a mostrar relaciones que habían entre ellas, las palabras, en lugar de un orden alfabético. Pero entonces vino esta persona, Fei-Fei Li, y dijo, ¿por qué no le agregamos imágenes a este challenge? Y en ese momento tenían como 155,000 palabras. ¿Quién es esta persona? Fei-Fei Li es la jefe de Google Cloud, es profesora en Stanford y la directora del Laboratorio de Inteligencia Artificial de esa universidad. Entonces le tuvo la propuesta de que ella dijo, vamos a trazar todo el mundo de los objetos. Obviamente era una propuesta muy, muy ambiciosa, pero fue posible. Al final lograron hacer con mTurk de Amazon, durante 2 años, un conjunto de sets, un conjunto de imágenes, perdón, de 3.2 millones distribuidos en más de 5,000 categorías y 12 subcategorías. Entonces, en el 2007 sale este challenge que se llama ImageNet, donde otra persona le dice que no solo querían clasificar las imágenes, sino encontrar en dónde estaban las cosas. Lo más famoso en esta área es encontrar gatos. Entonces querían saber la posición del gato como tal en la imagen. Escribieron papers sobre eso y sale. Se asociaron con esta base de datos gigante de Europa que se llamaba PascalBook, y que solo tenía 20 clases en comparación con las más de 1,000 clases de ImageNet. Entonces, algo muy increíble fue que pudieron empezar a entrenar modelos ahí sí de redes neuronales y transferir ese conocimiento de una red a otra, y vieron cómo el performance fue incrementando. Al final, esta persona que se llama Alex Kriskevsky es de Ucrania, estudiaba en la Universidad de Toronto, presentó una propuesta que se llama AlexNet y les sacó una ventaja de como de 11 puntos porcentuales al performance a ese concurso. Ese concurso, el último año que se hizo fue el 2017, en la conferencia de CVPR se dio por concluido porque se llegó a una accuracy del 97.3% y superaba inclusive a los humanos, y demostraba que efectivamente con datos más grandes se pueden tomar mejores decisiones. Luego, a partir de eso, ha habido otro hito muy importante de Ian Goodfellow de Estados Unidos, que creó las redes adversarias, que es algo que ahorita es como lo más fuerte. Entonces, esto ha despertado que la mayor cantidad de patentes, por ejemplo, el 49% de patentes de IA, están relacionadas con este tema de visión por computador, 14% con el lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural, y el otro con el procesamiento del habla. Esto nos da un contexto, y esto son porcentajes del año pasado, que digamos el computer vision es un tema muy muy fuerte, por eso se los mencionaba. El speech processing, que es el procesamiento del habla, perdón, y el procesamiento del lenguaje natural son temas que están muy de la mano y han crecido casi al mismo ritmo.
Y luego están las otras categorías que son como robótica, el análisis predictivo, que fue el que les mencioné en la primera parte. Entonces, esta parte es como la más fuerte. A partir de ahí es que nace el Deep Learning. Es la segunda vez que toco el tema. Ahorita entro al aprendizaje automático, también conocido como Machine Learning, y toco por última vez el Deep Learning. Pero, ¿qué es esto del Machine Learning? Pues, según la industria, la sociedad, las noticias, las películas, es darle inteligencia a las máquinas y las máquinas se van a revelar. Esta persona que está acá, ¿qué creo que yo hago? Es Yann LeCun, que también fue el que creó las redes convolucionales. Pero, ¿qué es lo que realmente se hace actualmente? Esta facilidad y progresos que se han hecho en la inteligencia artificial han permitido que, por ejemplo, no sé si han visto lo de Black Mirror, este tipo de redes se pueden, o sea, esto que salió en ese episodio, que era un robotito que su única misión era matar a las personas, es posible programar robots que tengan ese tipo de comportamiento tan complejo, pero al mismo tiempo, solo con importar una librería y escribir 2 líneas, también se dice que ya es un proyecto de Machine Learning, pero lo importante es saber por qué está pasando eso y qué hay detrás. Entonces, hay muchas técnicas muy comunes, que son el aprendizaje supervisado, las redes neuronales, los modelos gráficos probabilísticos, support vector, las máquinas de vector de soporte, la clasificación, los árboles de decisión, el aprendizaje profundo como tal, que puede ser supervisado o sin supervisar, el reinforcement learning. Entonces, todo esto ¿qué es la Machine Learning? La Machine Learning versus the Deep Learning, y aquí sí vale la pena pararse un poco, porque el Deep Learning el aprendizaje automático, perdón, es un subconjunto de la IA. Permite a las computadoras descifrar datos y entregarlos a otras aplicaciones. Por ejemplo, cuando un niño empieza a leer, a un niño no se le enseña ortografía y luego se le empieza y gramática antes de que se le pueda dar su primer libro. Para los niños es al revés, los niños empiezan con libros simples, después se les van subiendo la dificultad de las palabras en los libros, con menos figuras, luego migran a libros más complejos conforme del tiempo. Pero lo que realmente está pasando en ese proceso de aprendizaje del niño es que inconscientemente está aprendiendo un set de reglas y excepciones de la ortografía y gramática, sin él darse cuenta. De otra manera, se procesan grandes cantidades de información por pura prueba de error y se aprende de ellos. Esa es la naturaleza intrínseca de la Machine Learning. Esa es como una definición que a mí me gusta mucho. Pero retomando otra vez el Deep Learning, ¿en qué se diferencia? Si se dan cuenta que hay una personita que es el programador y quiere clasificar su imagen como un carro o no un carro. Entonces esa persona va a tener que hacer una extracción de características únicas que hacen al carro ser un carro. Las mete al modelo y le va a decir si efectivamente es un carro o no un carro. Deep Learning da esa ventaja de que te quita el humano de aquí y él va a decidir cuáles son las características más representativas de un auto. Porque al final del día, si un humano está haciendo ese trabajo, el trabajo del humano está propenso a errores, a subjetividades, inclusive hasta hechos culturales de vivencia. O sea, es tan famoso el caso de las redes de reconocimiento facial, que solo fue entrenada con imágenes de personas blancas. Y cuando le presentas a una persona negra, no lo puede reconocer. Entonces, ese tipo de errores son humanos al final del día. Deep Learning viene y te reemplaza eso y te quita y te concatena la extracción de características y además lo clasifica.
Entonces, el Deep Learning no es más que un tipo de algoritmo de red neuronal que toma metadatos como entrada y los procesa a través de algunas capas de transformación de entrada y calcula la salida. Este algoritmo tiene una característica única, es decir, extrae automáticamente sus características. Entonces, automáticamente capta todas esas características relevantes requeridas para la solución del problema. Se reduce la carga del programador para seleccionar esas cargas explícitamente y se pueden utilizar para resolver nuevos desafíos. Ahí estamos hablando de otro tema que es como el transfer learning. Entonces, el enfoque que hace el aprendizaje automático es comprender el mundo en términos de una jerarquía de conceptos. La mayoría de modelos de aprendizaje profundo se implementan aumentando el número de capas de una red neuronal. Haciendo una pausa en eso, hay muchas preguntas sin respuestas aún. Por ejemplo, ¿a partir de cuántos condicionales se considera que un problema en nuestra vida es no solucionable por programación funcional y sí para el aprendizaje automático? Por ejemplo, decir, ¿por qué para programar un carro autónomo se fueron por el deep learning y no por la programación funcional como la conocemos? ¿A partir de cuántos if ya se permite decir esto es un tema muy complejo? Mucha literatura dice que a partir de 3 redes, a partir de cuántas capas ya se considera un aprendizaje profundo. La literatura dice que a partir de 3 redes ya es aprendizaje profundo. Y una pregunta muy hasta casi filosófica es, ¿las redes neuronales están aprendiendo o solo imitan un comportamiento sesgado que obtuvieron de los datos? Eso es un tema muy fuerte porque ahorita lo que sigue es, porque otra vez si te vas a esta imagen, es el humano el que le está dando el input, pero lo siguiente sería que la misma red pudiera decidir qué es un buen input y qué es un mal input. Entonces ya no estás ni en el input, no estás en la extracción de características, no estás en la clasificación, solo estás en el resultado final. Entonces, esto habla de que el deep learning es una técnica del mayor crecimiento en la IA. Ha aumentado un 175% las publicaciones en los últimos 5 años. Pero también tiene unos problemas, porque muchas personas toman el deep learning como una verdad absoluta. Y hay una imagen que quieren solucionar un problema muy simple con deep learning, cuando podría solucionarse muy bien con una regresión lineal. Otro problema que tenemos con el deep learning es que, bueno, tenés los códigos, pero necesitas mucha información de entrenamiento. Entonces, y la pregunta otra vez, ¿cuánto dato de entrenamiento es bueno? ¿Cuántos datos de entrenamiento son suficientes? Hay una regla también en la literatura que dice que la cantidad de datos de entrenamiento que se necesitan para un buen modelo es 10 veces el número de parámetros en el modelo. Entonces es una regla que se llama la regla de 10X. Entonces, la respuesta correcta para todo esto es depende. ¿Cuántos datos se necesitan? Depende. Depende de la tarea que se está intentando realizar, el rendimiento que se desea lograr, las funciones de entrada que se tienen, el ruido que se le va a meter a los datos, la complejidad del modelo, etcétera, etcétera. Todo esto nos dice que sí, el futuro está en el deep learning y la inteligencia artificial ya potencia muchas de nuestras interacciones hoy en día. Por ejemplo, cuando le piden a Siri que les dé instrucciones, las recomendaciones de Netflix, una alerta de fraude en el banco. Y Andrew Ng de Coursera dice que la IA es la electricidad moderna. Entonces esa es la comparativa de que así como la electricidad transformó toda nuestra vida hace 100 años, todas las industrias que conocemos van a ser transformadas por la IA
Y en el futuro va a ser tan normal que ni siquiera lo vamos a notar. Y ya a nadie lo va a impresionar ni a importar, porque ya vamos a dar por hecho que todo el tipo de dispositivos que vamos a tener van a tener un tipo de inteligencia, y más con el surgimiento de IoT y todos los asistentes por voz que cada vez nos facilitan mucho más la vida. Entonces, esto era, digamos, la presentación que les tenía para el día de hoy, que realmente quería sacarlos como de ese mito de que si el Deep Learning decía, hay muchas más aplicaciones, como les mencioné, los sistemas de recomendación, el procesamiento del lenguaje natural, el procesamiento de las palabras, el procesamiento de nuestra voz, la visión por computador, el machine learning como tal que nos está potenciando todo, y todas estas son como áreas que se intersectan entre sí y nos permiten crear, como vieron, la Deep Learning nació de Computer Vision, pero ahorita la vemos en productos de la voz, entonces no están peleadas, de hecho muchas de estas áreas se intersectan entre sí con el fin de que la ciencia avance. Y pues eso es lo que les tenía que contar respecto a la inteligencia artificial y el Deep Learning. Muchas gracias.